En nombre de Dios y de la patria damos inicio a la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequías en esta sesión del miércoles 26 de abril en la sala del Senado. No habiendo cuenta, se ofrece la palabra si es que algún senador quiere plantear algún tema en especial. Es importante, si me permite, presidente, saludar, por supuesto, al director y creo que es muy importante que veamos justamente la situación hídrica y ojalá con más detalle, región por región, o por lo menos, digamos, a grandes rasgos, porque nos interesa muchísimo. Obviamente la región de Valparaíso, como bien sabemos, ha sufrido con esta mega sequía, por lo tanto estamos muy interesados en saber, digamos, los avances y todo lo que nos pueda comentar el director general de Agua. Ok, muchas gracias, senadora Isabel Allende. Tal como muy bien usted lo expresa, entonces saludamos al señor director general de Aguas, don Rodrigo Sangüesa, quien va a exponer sobre la realidad hídrica de cada región del país. Y también a quien lo acompaña, al director Rodrigo Sangüesa, jefe de la edición legal subrogante también don Óscar Recabarren. Repetí ahí el caso del señor Rodrigo Sangüesa. Bien, pues solicitarle entonces, ofrecer la palabra al director general y pedirle si es que partimos por casa en relación a que cuando comienza a hacer el análisis, los senadores que componemos esta comisión somos los senadores de Arica y Parinacota, de la región de Valparaíso y de la región de Antofagasta, y después seguimos con el resto de la... Está bien, la institución del presidente. La caridad comienza por casa. Así que se le ofrece la palabra al señor director general de Agua. Buenos días, señor presidente, señores senadores y senadoras. Muchas gracias por la invitación a esta sesión. La presentación que vamos a exponer cuenta la situación hídrica a nivel nacional de Chile en términos de materias de recursos hídricos. En específico, está dividida en dos secciones. Una primera que está asociada a un contexto más bien nacional, y una segunda etapa que es lo que ha pedido el presidente para cada una de las regiones también. Entonces, en el contexto nacional, la lámina que se muestra allí refleja la situación de decretos de escasez desde el año 2008 a la fecha. Como ustedes pueden apreciar, durante estos prácticamente más de 20 años, la situación hídrica del país se ha mostrado bastante deficitaria en términos de los decretos de escasez que se han ido generando. Ya el año 2022-2021, principalmente con 38 decretos de escasez declarados en el territorio. ¿Qué significa esto en términos concretos? Que para el año vigente hay 19 decretos de escasez que están en las regiones, que son 7 regiones que están involucradas, con 107 comunas afectadas y con una población del orden de 5 millones, casi 6 millones de personas. Es decir, hay 6 millones de personas en nuestro territorio, ¿cierto?, que hoy día están en regiones y comunas que están con estos decretos de escasez declarados por la Dirección de Aguas. Señalar que los decretos de escasez están reglados en el Código, en el artículo 314. El servicio, y a raíz de la modificación de la ley el año 2022, ha generado las resoluciones que
establece los criterios técnicos para establecer las condiciones de escasez y además, ¿cierto?, autorizar algunos permisos temporales en relación a estos decretos. Estos permisos temporales se refieren a extracciones de agua en puntos distintos, a construcción de obras también asociadas, principalmente a los derechos de aprovechamiento existentes, y siempre, y tal como fue regulado en la modificación a través de la ley 21.435, priorizando el abastecimiento de la población. No avanza. Súper. Como segundo aspecto importante, dentro de las facultades que tiene la dirección están las limitaciones al uso de derechos de aprovechamiento. En particular, hay declaraciones de agotamiento que se refieren a aguas superficiales. En el territorio, a la fecha, existen 15 cuencas que tienen vigentes sus declaraciones de agotamiento. Declarar agotado un río significa que la disponibilidad de recursos superficiales en carácter de consultivo permanente y continuo está agotada desde enero hasta diciembre. Esto no significa que no pudiesen existir caudales eventuales. Esto igual es importante señalarlo. En el caso de las áreas de restricción y prohibición, señalar que áreas de restricción son zonas que el servicio ha declarado, producto, por un lado, que se han otorgado derechos de aprovechamiento, pero también mirando la protección de las fuentes subterráneas. Al día de hoy, 98 áreas de restricción, que involucra una superficie del orden de 71.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio. Radicadas principalmente entre las regiones del norte hasta la región de O'Higgins. Y es importante... Disculpe, ¿puede repetirme el área de restricción lo que implica? Que parece que no lo capté bien. Sí, el área de restricción, senadora, tiene dos componentes. Una es la protección cuando hay antecedentes respecto a la fuente subterránea, que, por ejemplo, la DGA tenga mediciones donde se muestre que el nivel del acuífero va hacia la baja, por lo tanto, eso es una medida de protección. O bien cuando el caudal o el volumen disponible, calculado en términos de derechos definitivos, ya ha sido otorgado. Señalar que hoy día los procedimientos de la DGA permiten el otorgamiento de derechos provisionales. Estos derechos provisionales son derechos que están a prueba y que en definitiva el servicio también puede caducar esto. Caso en específico, los derechos provisionales en Ligua Petorca en su momento, y algunos, ¿cierto?, en la cuenca de Atacama, en el acuífero del Copiapó. También ahí hubieron derechos que fueron reducidos en cantidad. Y la zona de prohibición corresponden a sectores acuíferos en los cuales hoy día no existe posibilidad alguna de otorgar derechos de aprovechamiento. Esto es porque la disponibilidad fue completamente otorgada, tanto en derechos permanentes definitivos como derechos provisionales. A nivel nacional hay del orden de, hasta enero, febrero de este año, teníamos del orden de 580 sectores hidrológicos de aprovechamiento común. No estaba definido todavía las regiones de Aysén y Magallanes. Este es un trabajo que realizó la DGA durante el año fin del 2022, inicio del 2023, y hoy día a nivel nacional contamos con alrededor de 800 sectores hidrológicos de aprovechamiento común sobre los cuales la DGA está haciendo gestión y administrando el recurso hídrico en cada uno de ellos. En términos de reservas de caudales, esta es una facultad que está también delegada, hoy día priorizando el abastecimiento de la población. A nivel nacional existen 47 reservas, las que ustedes pueden ver en esta gráfica. Ahí hay una tipología, aquellas que son en general de tres tipos, ambientales, extractivas, principalmente en la zona sur, y de servicios sanitarios rurales, que es los ex-APR. Sobre los servicios sanitarios rurales, efectivamente en el año 2021-2022 se comenzó a trabajar con la Dirección de Obras Hidráulicas, antes de la modificación regulatoria del Código, y efectivamente se empezó a levantar la necesidad de poder reservar caudales prácticamente en todo el territorio. Y este es un trabajo que hoy día estamos realizando a través del Departamento de Administración de Recursos Hídricos en coordinación con la DOH a nivel central. Y bueno, tenemos una proyección que es año por año, de aquí al año 2026. Estamos pensando en lograr
declarar o decretar reservas al menos 10 por año. Cabe señalar que este es un proceso que parte con un informe técnico de la dirección, un informe técnico que luego es reflejado a través de una resolución y que va a tomar razón en Contraloría. En términos de precipitaciones y caudales, este es el reporte de la DGA a marzo de este año. Cabe señalar que nuestra DGA mensualmente publica el boletín de precipitaciones, caudales y niveles de embalse en el territorio. Las precipitaciones y caudales están referidas al periodo año 91-2020, esto es los últimos 30 años, definiendo las nuevas curvas normales para la determinación de los porcentajes de déficit o superávit. Si ustedes miran la gráfica de precipitaciones, efectivamente prácticamente todo el territorio nacional está con déficit de la zona de Antofagasta hasta Puerto Montt. Y hay una zona que está con un color azul, en la zona norte de Antofagasta, pero esto se debe a una situación puntual que son las lluvias del invierno altiplánico. Por lo tanto, aquí se registran las lluvias de esta zona y efectivamente para este periodo, que es la comparación de marzo del presente año, allí muestra una situación de superávit. En el registro anual uno ve que todo nuestro territorio está con déficit de precipitaciones. En el caso de caudales, la situación es bastante similar. En la región de Copiapó hay un superávit en la estación donde se registra este dato. Sin embargo, desde Huasco hasta la región de los ríos y los lagos, inclusive, tenemos situaciones de déficit. Las estaciones que hemos considerado para esta lámina en particular se refieren a aquellas donde la estación registra generalmente caudales sin intervención, es decir, estos son caudales que prácticamente están en régimen natural. La situación de embalses a nivel de DGA, esto es importante señalarlo, nosotros monitoreamos 26 embalses, los cuales tenemos medición. Estos embalses están divididos en embalses de riego, de agua potable, de generación y embalses que tienen multipropósito, en este caso generación y riego. Y si ustedes observan la tabla que allí está presentada, la capacidad de los embalses no está completamente cubierta. De hecho, la capacidad total es de 12.000 millones de metros cúbicos y la capacidad de almacenamiento hoy día es de 3.700 millones de metros cúbicos. Esto habla que aproximadamente el 25% de nuestro embalse a nivel nacional está en ese nivel de volumen almacenado y por lo tanto con un déficit importante. Pasamos a la siguiente lámina y aquí comenzamos por el análisis regional. Voy a tomar la palabra al señor presidente para irme por algunas regiones. Por Antofagasta. En Arica. Partamos por Arica. Más al norte, señor presidente. En Arica, aquí tenemos la situación de lluvias en particular. Esto es el reporte a marzo de este año. En el año 2023 registradas 108 milímetros de precipitación. Comparativo al año 2022, misma fecha, esto es el acumulado, bastante menor. Y sobre el histórico, ¿cierto?, con un déficit del orden del 30-40% aproximadamente. Esto es la medición comparativa respecto del mes de marzo. Y en cuanto al acuífero, bueno, allí tenemos el acuífero de la Concordia, representativo de la zona, y podemos ver que desde el año 2018 al año 2022 hay una situación de extracción o de niveles del acuífero más o menos pareja, y ya desde el año 2022 en adelante hay una disminución del orden de medio metro hasta 1 metro aproximadamente del nivel de la napa freática. En la región no tenemos decretos de escasez vigente. Hay una zona de prohibición, dos zonas de restricción. No existen reservas decretadas por el Ministerio y están definidos 4 CHAC, es decir, 4 CHAC definen la componente subterránea
de la región de Arica y Parinacota. En organizaciones de usuarios tenemos 2 organizaciones de usuarios conformadas, hay 311 comunidades de aguas superficiales y hay una comunidad de aguas subterráneas desde una captación subterránea que es un pozo. En materia de fiscalización, la región en el año 2022 tramitó y aperturó 54 expedientes de fiscalización, de estos se resolvieron 45 y de estos 54 hay 13 a los cuales a través del proceso sancionatorio se aplicaron multas, y se aplicaron multas del orden de 6.600 UTM. En patentes por no uso, existen hoy día en el listado de patentes publicado el 15 de enero 25 derechos de aprovechamiento que están pagando patente por no uso, que involucra un caudal de 477 litros por segundo con un valor de 5.600 UTM. Y dentro de las iniciativas que ha propiciado el gobierno, ¿cierto?, es la conformación de los consejos de cuenca piloto. El Consejo de Cuenca Piloto parte de una instancia donde participan desde el gobierno regional y la lidera el gobierno regional los distintos actores, servicios públicos, privados, aquellos que tienen derechos de aprovechamiento y otros, y además otras organizaciones de la sociedad civil. En el caso de Arica y Parinacota, la cuenca escogida fue la quebrada Vítor Cotpa. La DGA lo que hizo acá fue plantear al gobierno regional los datos de la información disponible en cada una de las cuencas, y el gobierno regional escogió cuál iba a ser su cuenca piloto para trabajar en el Consejo. El día de ayer se realizó la primera sesión del grupo promotor y cierto, esto ¿qué significa? Que se reúnen los actores que dan inicio al Consejo de Cuenca, se fijan un par de sesiones para cerrar efectivamente quiénes tienen que ser los actores. Esto es similar a todo el territorio, y comienza la instauración del Consejo de Cuenca. El Consejo de Cuenca tiene por objetivo ver los lineamientos, la visión, y lo que hemos dicho desde el Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa, nos tiene que insumar datos para preparar un proyecto de ley para la nueva gobernanza y en específico la gobernanza en consejos de cuenca. Voy a Antofagasta. Vamos a Antofagasta. En Antofagasta la situación de precipitaciones es similar. 7 milímetros acumulados a la fecha, a fines de marzo estamos hablando. Comparativamente a marzo del 2023, un poco mejor. Sin embargo, lo que señalé al principio de la presentación, esto es más bien debido a las lluvias registradas durante el invierno altiplánico. En el caso del acuífero donde nosotros mantenemos información, está el sector acuífero Río Lo Alto, donde durante el tiempo los niveles del acuífero se ven más o menos parejos, es decir, no hay una disminución notable dentro de su disponibilidad. Y en la zona está el embalse Conchi. Si uno mira la gráfica, ve efectivamente que los volúmenes almacenados son bastante más bajos que los promedios históricos, y la capacidad hoy día es de 22 millones de metros cúbicos. En términos de limitaciones al uso, la región tiene 3 declaraciones de agotamiento, 8 zonas de prohibición, 3 áreas de restricción, y en la región existen 24 sectores hidrológicos de aprovechamiento común definidos. Organizaciones de usuarios, no tenemos juntas de vigilancia conformadas, pero sí hay 42 comunidades de aguas superficiales. En materia de fiscalización se generaron y se aperturaron 127 expedientes durante el año 2022. De estos se cerraron 121 dentro del mismo año. Y se aplicaron multas del orden de 5.600 UTM con 89 expedientes de este tipo. En materia de derecho de aprovechamiento sujeto a patentes por no uso, 140 derechos registrados con caudales del orden de 6.800 litros por segundo y con valores de UTM de 80.930 en pago por sanción. Y en esta región, dentro de las cuencas existentes, se seleccionó la cuenca del Salar de Atacama, una cuenca importante para el desarrollo de la región, donde hay actividad de desarrollo indígena, también está la actividad de la minería, principalmente estas, también está el turismo,
y desde el gobierno regional se selecciona esta cuenca. A nosotros nos parece importante. Es una cuenca en la cual la DGA ha efectuado diversos estudios durante el tiempo de modelación, de disponibilidad en cada uno de los sectores, y nos parece una cuenca bastante propicia en términos de representatividad de la región de Antofagasta. De aquí vamos a Coquimbo. Coquimbo y Valparaíso. Para la región de Coquimbo, en cuanto a precipitaciones, hoy día no hay lluvia registrada en comparación con el mismo periodo año 91-2020. La situación es deficitaria, pero claramente la lluvia registrada en el mes de marzo y el acumulado es de 1 milímetro. Entonces, por lo tanto, entre 0 y 1, la verdad las cosas es que no es mucho la magnitud de esta diferencia. En términos de caudales, la estación Río Choapa en Cuncumén, que es donde hemos registrado algunos caudales, el caudal histórico, tanto para la temporada 2021, 2022 y 2022-2023, es bastante menor al caudal promedio. Si ustedes pueden ver la gráfica, la línea en verde refleja el promedio histórico para el periodo 91-2020 y las líneas en azul son los caudales registrados, promedios mensuales en cada uno, en esta cuenca en específico. El embalse de La Paloma, como pueden ver, el volumen disponible es bastante más bajo que el volumen promedio histórico. Y en términos del acuífero, la medición del acuífero Elqui, se ve una disminución del volumen desde marzo del 2018 hasta marzo del 2023. Hay ciertos picos que ustedes pueden observar allí, por ejemplo, en julio, mayo-julio del 2020 o en julio-septiembre del 2021. Normalmente esto es por producto de recarga, cierto dentro de estos meses, pero luego, cuando comienza la extracción un poco más extensiva del recurso, se comienzan a notar la diferencia hacia la baja de la ubicación del nivel de la napa. En la misma región, hoy día hay un decreto de escasez vigente. Tenemos 3 declaraciones de agotamiento de cuencas superficiales. En zonas de prohibición tenemos 28 zonas de prohibición decretadas, 17 áreas de restricción. Y en esta región en particular, bueno, hay 93 CHAC definidos. Esto quiere decir que aproximadamente el 40-50% de la región en términos de agua subterránea ya se encuentra con alguna restricción para el uso. Y en materia de reserva, hay una reserva en la cuenca, en el CHAC de Choapa, que está una reserva que se generó, si no me equivoco, el año 2022, y está destinada al abastecimiento de la población. En términos de organizaciones de usuarios, hay 13 juntas de vigilancia existentes, hay 22 asociaciones de canaristas, hay 607 comunidades de aguas superficiales en la región. No hay comunidades de agua subterránea. Esta es una realidad que a nivel nacional es importante señalar. Comunidades de aguas subterráneas, en todo el territorio hay 15, Ligua Petorca principalmente la mayoría de ellas, y en la región de Atacama. Por lo tanto, esta es una materia en la cual es necesario avanzar. El procedimiento para una constitución de agua subterránea es bastante complejo. Es decir, aquí tienen que estar prácticamente todos los actores para que se logre conformar esto. Los procedimientos de conformación de comunidades de agua subterránea tardan del orden de 2 a 3 años, en el mejor de los casos. Y ya desde el Ejecutivo estamos pensando en una moción o en un proyecto de tal forma que este procedimiento sea más bien acotado y que sea en sede administrativa. Esto facilitaría el procedimiento de conformación de comunidades de agua tanto superficiales como subterráneas. En materia de fiscalizaciones, se aperturaron 203 expedientes, de estos se resolvieron 124 con aplicación de multa por 10.000 UTM. Hay 222 derechos de aprovechamiento otorgados que están afectos al pago patentes por no uso, que involucran un valor del orden de 58.000 UTM.
En esta cuenca se seleccionó Choapa como cuenca piloto para el Consejo. Es una cuenca donde ya se ha levantado el mapa de actores relevante y la próxima instancia, ¿cierto?, es apalancar el grupo promotor de tal forma de avanzar en el Consejo de Cuenca Piloto formalmente. En la región de Valparaíso, las precipitaciones acumuladas a la fecha son del orden de 24 milímetros, bastante mayor que el acumulado histórico. No obstante, como señalé, esto es solamente el acumulado a la fecha. Debiésemos mirar de aquí a, no sé, 6 meses más aproximadamente, el acumulado, por ejemplo, en junio o septiembre del presente año y compararlo con los niveles de precipitación acumulados históricos comparativos a esos meses. En términos de caudales, aquí es importante para nosotros esta cuenca Aconcagua. Durante el año 2022, inclusive a la fecha, tenemos una situación de suspensión de atribuciones de las juntas de vigilancia, también del seccionamiento del río. Y cuando uno mira la distribución de caudales promedio histórica, es bastante mayor que los caudales tanto de la temporada 2021-2022 y 2022-2023. Por lo tanto, la situación de déficit de caudales es bastante notoria y esto, en definitiva, lo que apalanca es a transformar la forma en la que se distribuyen los caudales en específico en esta cuenca, donde existen 3 juntas de vigilancia conformadas formalmente y una cuarta, ¿cierto?, que es la parte baja de la sección. Tenemos el embalse Los Aromos. El embalse Aromos tiene una capacidad de acumular volumen de 35 millones de metros cúbicos, su promedio histórico ha sido de 22, y en la temporada 2022 a 2023 se trabajó junto con en la mesa Aconcagua para poder completar y tener un volumen de agua aceptable para el abastecimiento de la población principalmente. Cabe señalar que el embalse Los Aromos abastece la región y la comuna de Valparaíso en específico. En términos del acuífero, aquí un dato importante es el acuífero de San Felipe. Desde marzo del 2018 a marzo del 2023 muestra un descenso notable. Estamos hablando de prácticamente 20 metros en descenso histórico. Este es un sector que está con zonas de restricción y prohibición y por lo tanto ya es una medida donde la DGA limitó el uso del recurso subterráneo. Limitaciones al uso: existen 3 decretos de escasez vigentes, hay 2 declaraciones de agotamiento, hay 30 zonas de prohibición, 26 zonas de restricción. Y la cantidad de sectores acuíferos definidos en la región es del orden de 70, por lo tanto estamos del orden del 80-85% del territorio de esta región que está con una limitación al uso de agua subterránea. En términos de organizaciones de usuarios, existen 5 juntas de vigilancia, 192 comunidades de aguas superficiales, 24 asociaciones de canalistas y comunidades de aguas efectivamente referidas a una captación pozo 2. En términos de pago de patentes por no uso, existen 266 derechos de aprovechamiento otorgados con un valor de patente por no uso del orden de 88.000 UTM. Y durante el año 2022 se cursaron 36 expedientes con multa de los 219 aperturados, con un pago patente del orden de 10.670 UTM. Para esta cuenca y en las conversaciones con el gobierno regional se seleccionó a través del gobierno la cuenca de Río La Ligua. Acá se ha levantado el mapa de actores. Dentro de las próximas semanas se va a realizar las primeras sesiones de trabajo con el gobierno regional para dar paso, ¿cierto?, al grupo promotor. Maule. En la región de Maule, la cantidad de precipitaciones acumuladas a la fecha es 0 dentro del mes de marzo. El histórico acumulado es del orden de 14 milímetros, por lo tanto también aquí hay una situación deficitaria.
hemos registrado y hemos querido mostrar en esta lámina la estación de Río Maule en Armerillo. Efectivamente, el régimen de esta cuenca muestra que es una cuenca de tipo nival, con pic de aumento de caudales dentro de los meses de noviembre y diciembre. Y efectivamente los caudales promedio son bastante mayores que los registrados durante las temporadas 2021-2022, 2022 a 2023. Y el embalse Laguna del Maule tiene una capacidad del orden de 1.420 millones de metros cúbicos. Y hoy día estamos allí con una situación bastante deficitaria en términos de su volumen almacenado. El acuífero, donde hemos querido mostrar esta lámina en específico del registro, muestra efectivamente que el acuífero se comporta de manera normal durante el periodo 2018-2023, con las bajas de niveles piezométricos durante las temporadas de riego principalmente, y vuelve a recuperarse en la época de no uso extensivo del recurso. Pero aún así es preocupante esto, puesto que una disminución en las precipitaciones afecta derechamente la disponibilidad del recurso hídrico a nivel subterráneo. Valparaíso, Araucanía. En la región de Araucanía, a la fecha tenemos 58 milímetros de precipitación acumulada, versus el año 2022, que eran 148, por lo tanto ya esta fecha es un tercio comparativamente con el año pasado. Y aquí uno empieza ya a mirar que el cambio climático no solamente, o la afectación del cambio climático no solamente se queda en la zona norte de nuestro país o la zona centro, sino que ya comienza a evidenciarse en el terreno de la zona sur y macrozona austral. Señalar que dentro de las áreas de restricción en el año 2022 ya se definió, por ejemplo, en la región de los ríos y los lagos, el sector hidrológico de aprovechamiento común bueno medio, como área de restricción. Es decir, ya en una región de nuestro sur hay una área de restricción donde existe una limitación para el uso de volúmenes de agua subterránea. Y en estudio es importante señalarlo que en la región de Magallanes también estamos ya mirando esto. En términos de caudales, la estación de Río Cautín en El Cajón muestra efectivamente un pic que es bastante notorio durante el mes de julio, en la temporada 2022-23, superior a los caudales promedio. No obstante, el resto del año los caudales son más bajos que el caudal promedio histórico de la estación. En términos del acuífero, este se comporta relativamente normal durante el periodo 2018-2023, manteniendo esta situación de disminución del nivel freático en las temporadas usualmente de riego y con recuperación, ¿cierto?, en las temporadas de precipitaciones. Señor presidente, esas son las regiones que son de esta comisión. Y ahora pasaría entonces a ir viendo, si me lo permite, las otras regiones del territorio. La región de Tarapacá, la misma situación de precipitaciones, esto no es desconocido. Las lluvias prácticamente en este sector y en esta región en específico se refieren a la invierno altiplánico. En este caso no tenemos registro durante estas fechas. El acuífero del Tamarugal muestra en nuestra estación de GEA denominada JICA 9, desde marzo del 2018 a marzo del 2023, un nivel del acuífero bastante parejo. Aquí no hay mucha variación respecto de la extracción del recurso ni disminución de esto durante el tiempo. En limitaciones al uso, hay 3 zonas de prohibición, 4 áreas de restricción, y acá, ¿cierto?, son 7 sectores hidrológicos de aprovechamiento común definidos. Por lo tanto, acá es claro que toda el agua subterránea de esta región está con alguna limitación al uso de agua subterránea. En términos de aguas superficiales, hay 179 comunidades de aguas superficiales conformadas. En materia de fiscalización, hay 28 expedientes de 34 cerrados en el año 2022.
De estos se aplicaron 5.405 UTM multa, asociada a 17 expedientes de estos aperturados. Y en materia de derecho de aprovechamiento de aguas, hay 22 derechos de aprovechamiento que están hoy día en el listado de pago patentes por no uso, con una multa del orden de 6.769 UTM. La cuenca escogida para el Consejo es Tamarugal. Aquí hay un levantamiento ya de actores realizado, y la etapa siguiente es la reunión con el equipo del gobierno regional y para efecto de iniciar el grupo promotor. Antofagasta, lo vimos. La región de Atacama no tiene precipitaciones acumuladas a la fecha. El histórico en el año 91 hasta el 2020 es de 2 milímetros. Los caudales están muy por debajo, por ejemplo en la estación Río Copiapó en Pastillo, muy por bajo los caudales registrados tanto en la temporada 2022-2023. Y el acuífero del río Copiapó muestra ciertamente una disminución del nivel freático desde el año 2018 a la fecha, con un nivel de recuperación en el último periodo. No obstante, es bastante menor, ¿cierto?, al registrado por allá por el año 2018, esto es hace 5 años atrás. Embalse Santa Juana, también su volumen acumulado en marzo del 2023, muy por debajo del promedio histórico. En términos de zonas de prohibición y restricción, tenemos 15 en total. Hay una declaración de agotamiento y un decreto de escasez vigente. Existen 2 juntas de vigilancia importantes en esta región. Hay 287 comunidades de aguas superficiales conformadas y que están registradas en la DGA. Existen 2 comunidades de aguas subterráneas y hay otras 3 que están hoy día en proceso de conformación. Durante el año 2022 se aperturaron 36 expedientes. Es importante señalar que acá el número, dice resueltos 49. Aquí hay un delta que corresponde a expedientes que vienen del arrastre del año siguiente. Y de estos se generaron 11 expedientes con sanciones del orden de 3.500 UTM y pagos por patentes por no uso, 89 derechos de aprovechamiento con 61.000 UTM de aplicación de multa. La cuenca escogida es la cuenca del río Huasco. Hay un levantamiento de actores. También se han ya realizado reuniones con el gobierno regional y es una de las cuencas donde efectivamente se está trabajando de manera bastante avanzada en la conformación de este consejo. Coquimbo ya lo pasamos, Valparaíso. La región metropolitana, similar situación en términos de precipitaciones. Ya desde Senapred para este fin de semana nos señalaron que hay pronóstico de lluvias, lo que nosotros creemos que es bastante positivo para todo el territorio, en particular en la zona centro del país. Y en términos de caudales, la estación de río Maipo en el Manzano, que es una estación de cabecera, muestra que los caudales históricos están muy por sobre los caudales registrados en el periodo 2022-2023, 2021-2022. El sector del acuífero Maipo muestra relativamente la misma situación en términos de la disminución en el nivel freático para aquellas temporadas donde el uso es extensivo del recurso subterráneo y recuperación, ¿cierto?, en los periodos donde esto no es así. Y el embalse del Yeso, como ustedes pueden ver allí, hoy día para el mes de marzo está dentro de los promedios históricos. Hay 10 declaraciones de escasez vigentes, hay una cuenca con declaración de agotamiento, tenemos 29 sectores acuíferos con alguna limitación al uso, esto es del orden del 75% de los sectores acuíferos definidos. Hay 5 reservas de caudal, principalmente destinadas al abastecimiento de la población. Cabe señalar que estas primeras reservas que estaban generadas siempre han sido orientadas a los sistemas de saneamiento rural o ex-APR existentes. Hoy día, dentro de la modificación al código implementada el año 2022, se abre no solamente a reservar
el agua disponible para los SCR, sino que también para el abastecimiento de la población en general. Entonces acá también van a haber recursos disponibles en términos de volúmenes, por ejemplo, para las cooperativas, para los sistemas de saneamiento rural o para otras iniciativas que, por ejemplo, están destinadas al aseguramiento del caudal para la población. En términos de organizaciones de usuarios, tenemos 70 asociaciones de canalistas, hay 106 comunidades de aguas superficiales, hay una comunidad de agua subterránea y 7 juntas de vigilancia. En materia de fiscalización, hay 115 expedientes aperturados en el año 2022, se resolvieron 93 de estos, y con una aplicación de multas del orden de 9.700. La cuenca piloto fue seleccionada la cuenca del río Maipo. Acá ya existe un levantamiento de actores relevantes en esta y ya se conformó el grupo promotor, y se espera, ¿cierto?, que en el corto plazo, esto es el tercer trimestre, ya el Consejo de Cuenca esté oficialmente funcionando. En la región de O'Higgins, durante el año 91 al 2020, para el periodo a marzo, se acumularon del orden de 8 milímetros. En el año 2022 y 2023 no se registraron precipitaciones. En términos de caudales, hemos reflejado la estación de Río Tinguiririca bajo Briones. Esta es la estación que está aguas arriba de las tomas de los canalistas en la cuenca del río Tinguiririca. Es una cuenca representativa, no está intervenida, y donde los caudales, ¿cierto?, de la temporada 2021-2022 y a 2023 son, al igual que las otras regiones que ya hemos pasado, más bajos que el caudal promedio histórico. En términos de los acuíferos, similar situación, acá tomamos como para esta lámina el pozo de Doñihue, en el acuífero de Rapel, sector de Graneros, donde efectivamente hay disminución de los volúmenes de la napa asociados al uso del agua, pero también si uno comienza a observar la temporada 2021 a 2022, efectivamente ya se muestra un volumen más bajo. Esto quiere decir que efectivamente acá ya las situaciones de recarga o de aumento del volumen disponible comienza a notarse. Existen 3 declaraciones de agotamiento para esta región. Hay 8 zonas de prohibición, 21 zonas de restricción. Esto es aproximadamente el 50% del territorio. Hay 8 reservas decretadas del orden de que involucran 15.000 millones de metros cúbicos al año disponibles, especialmente para el abastecimiento de la población. Es una región que posee 11 organizaciones de usuarios, la mayoría de ellas en la cuenca de Rapel. Hay 47 asociaciones de canalistas, 359 comunidades de aguas subterráneas y 7 comunidades de pozos. Durante el año 2022 se aperturaron 118 expedientes nuevos, se resolvieron 125, esto significa que hay un arrastre respecto al año 2021, y se aplican 61 expedientes con multas del orden de 15.000 UTM. Y en patentes por no uso, y aquí ya ciertamente desde la quinta región hacia el sur comenzamos a visualizar que el total de derechos de aprovechamiento que no están en uso comienza a aumentar notoriamente. 251 derechos de aprovechamiento que involucran 1.200.500 litros por segundo. Aquí hay que señalar en específico que esta es una combinación tanto de derechos consuntivos como no consuntivos. Por lo tanto, eso visualiza un poco el número que allí está reflejado. Y con una aplicación de multas por patentes por no uso del orden de 183.000. Perdón, y la cuenca piloto seleccionada es la cuenca del río Rapel. Es una cuenca que involucra prácticamente todo el territorio de la región. Por un lado, Tinguiririca, Cachapoal, la Junta en el embalse y aguas abajo, ¿cierto?, del río Rapel hasta desembocadura en el sector de Navidad. En este caso, se levantó ya el mapa de actores, se tuvo una primera reunión con el gobierno regional, se definió quiénes eran el grupo promotor, y dentro de las próximas semanas, y dentro del mes de mayo, primera quincena, yo me atrevería a decir, debiésemos conformar y tener la primera sesión del grupo promotor propiamente tal. La región del Maule ya la pasamos. La región de Ñuble,
precipitaciones acumuladas de 6 milímetros a marzo del presente año, 49 en el histórico. La estación de Riño Ñuble en San Fabián, esta es una estación que tiene régimen nivo-pluvial. Muestra efectivamente que los caudales promedios son mayores que en algunos meses, sobre todo bastante mayores que los registrados en las temporadas 2021 hasta 2023. En términos del acuífero, la medición en la estación Escuela Camino a Pinto, en el sector de Itata, sector Ñuble, muestra que efectivamente el acuífero tiene un comportamiento normal. Los niveles freáticos van a la baja en las temporadas donde se hace uso del recurso hídrico y vuelven a recuperarse dentro de los meses siguientes. El embalse Coihueco tiene una capacidad de 29 millones de metros cúbicos y hoy día su capacidad versus su volumen actual versus la capacidad es del orden del 16%. En esta región tenemos 2 zonas de prohibición definidas en sectores acuíferos. Hay 7 sectores definidos. Hay 3 juntas de vigilancia, 12 asociaciones de canalistas, 498 comunidades de aguas superficiales. Y en materia de fiscalización se han tramitado 118 expedientes aperturados en el año 2022, 103 resueltos, con aplicación de multa por 2.300 UTM, con 49 expedientes de este tipo. Derecho de aprovechamiento, afecto a pago de patentes por no uso, 105, con 90.856 UTM. Es importante señalar esto, el valor de la sanción por pago de UTM no depende solo de la cantidad de derechos, depende del tipo del derecho. Esto es su calidad en términos de si es consultivo permanente continuo, si es no consultivo, y si es no consultivo además hay una componente asociada a la altura de caída del derecho de aprovechamiento. Y en la modificación ya del año 2022, respecto al pago de patentes por no uso, hay una modificación del criterio con el cual se aplica. Es decir, aquí hay una sanción mayor a contar del año pasado. ¿Esto qué significa? Que el pago de patentes por no uso propicia, ¿cierto?, que aquel usuario que no tiene obras para hacer aprovechamiento, esto en todo el territorio, efectivamente o está cancelando el pago de patentes por no uso o efectivamente su derecho en algún momento, 5 años más dice la ley, deberán extinguir. Y el Consejo de Cuenca para esta región, en la cuenca del río Itata, acá se han realizado ya algunas conversaciones con el gobierno regional. Hay un levantamiento del mapa de adaptores. Es una cuenca que también, al igual que la región del Biobío o la región de Rapel, o la región de O'Higgins, prácticamente capturan todo el territorio y por lo tanto es una buena cuenca que en definitiva representa completamente la realidad hídrica de la región. La región del Biobío, en cuanto a precipitaciones, 10 milímetros acumulados a marzo del 2023, bastante menor que el acumulado promedio histórico. En términos de caudales, capturamos la información de la estadística de río Biobío en Yanquián. Esta es una cuenca que está en la parte alta, antes de las obras de arte que son los embalses de Ralco y Rapel, que en definitiva capturan Ralco y Pangue, que capturan el recurso, ¿cierto?, que es embalsada para efectos de la generación. En esta región existe el embalse Lago Laja, que tiene una componente multipropósito, esto es para generación, pero también acumula aguas para el riego. El volumen y su capacidad es de 5.500 millones de metros cúbicos y hoy día su capacidad está copada solamente al 16%. Por lo tanto, aquí hay un manejo importante que hace los regantes, ¿cierto?, con la generadora, y donde la DOH desde hace un par de años atrás también se ha involucrado en el manejo de las aguas de esta cuenca. En términos del acuífero, la situación es bastante pareja. Hay disminuciones durante los meses de uso del recurso hídrico y recuperación de estos niveles en la temporada de recarga. En materia de declaración de agotamiento, 2 cuencas declaradas con agotamiento acá, 2 reservas de agua para el abastecimiento de la población
y existe limitación en términos de definición, mejor dicho, de 17 sectores hidrológicos de aprovechamiento común. Existe una Junta de Vigilancia, que es la Junta de Vigilancia del río Biobío, conformada recién en el año 2022. Es una Junta de Vigilancia la más reciente, después de un proceso largo de tramitación y de buscar cuáles eran los actores para conformar esta Junta de Vigilancia. Se aperturaron 93 expedientes durante el año 2022, 23 de estos con sanciones del orden de 692 UTM, y hay derechos de aprovechamiento por pago patentes por no uso 340, con aplicación de multa de 308.000 UTM. La cuenca piloto fue la cuenca del río Biobío, que involucra también subcuencas de la región de la Araucanía. Acá está levantado el mapa de actores. Ya hemos iniciado a través de las seremías de obras públicas las conversaciones previas con el gobierno regional para apalancar la próxima reunión con el propio gobernador e iniciar la primera sesión del grupo promotor. Araucanía lo pasamos. La región de los ríos. Precipitaciones acumuladas a marzo del orden de 104, menores ciertamente que el histórico, 173 a la fecha, entre el año 91 y el 2020. Situaciones de caudales similares, con algunos picos en la temporada 2022-2023 solamente registrados en el mes de julio, pero el promedio histórico de ambas temporadas es bastante más bajo que el promedio histórico nacional de esta cuenca en específico y de esta estación. En el acuífero, misma situación, disminución de volúmenes en la temporada de uso del recurso, recuperación, pero si uno observa la gráfica, ya hay algún periodo atípico donde el año mayo, julio hasta noviembre del año 2021, efectivamente el nivel no logra recuperarse hasta el promedio de la temporada anterior. Y ya en el año 2022 logramos nuevamente tener niveles del orden de los promedios históricos del año 2018. Es una región que tiene un decreto de escasez vigente, 4 sectores acuíferos de 11 con alguna limitación al uso, una zona de restricción de 11 sectores acuíferos y 3 sectores con reservas de volumen disponible para el abastecimiento de la población. No existen organizaciones de usuarios, entonces acá ya comenzamos a tener una diferencia. ¿Qué significa esto? Que ya cuando comenzamos a llegar a la región de Araucanía, ya tenemos algunas comunidades de aguas superficiales conformadas, pero y subterráneas ninguna, que es lo que hemos dicho. Las comunidades de aguas subterráneas prácticamente están en la región de Atacama y Valparaíso. Hacia el sur no hay ninguna de estas. Y ya en organizaciones de usuarios, tanto superficiales como subterráneas, Los Ríos es una de las primeras donde no tenemos esto conformado. Por lo tanto, esta es una brecha importante. Expedientes aperturados en materia de fiscalización. Presidente, ¿y por qué no se soy director? Capacidad de organización del sector. Podría encender el micrófono. Porque en el norte también en algunos casos hubo un acero, falta más acompañamiento o no está la necesidad. Mira, delante yo planteaba el hecho de que era bastante atípico ver en la zona sur, por ejemplo, una zona de restricción en agua subterránea, ¿cierto? Pero ya hay una. Entonces, en Valdivia, que es el acuífero Bueno Medio. Y uno pudiera decir, bueno, este acuífero es por disponibilidad. Bueno, la condición para generar una zona de restricción es que el volumen disponible que la DGA calculó ya está otorgado. Y esto hace que la dirección tome una decisión sobre el recurso disponible. Y esta decisión es, bueno, en este sector donde existe ya el volumen otorgado, pudiese verse afectado la sustentabilidad del acuífero. Por lo tanto, es necesario generar la herramienta de la restricción. Pero lo que vemos es que el territorio prácticamente de Los Ríos hacia el sur no tiene esta problemática en términos de caudal. Recién hoy día la están visualizando. Como vamos a ver más adelante, ya en Magallanes también hay decretos de escasez. Entonces uno pudiese pensar, en Magallanes, un decreto de escasez, es complejo mirar esto. Y esta es una señal, porque cuando se decreta zona de escasez a través del decreto de la DGA, puede ser por cuenca, puede ser por comuna, por provincia, por región inclusive,
pero también por microcuenca. Entonces, si uno tuviese datos específicos de prácticamente todas nuestras cuencas, cuestión que es lo que uno buscaría, ¿cierto? Eventualmente, a mí me tocó estar hace un par de meses atrás, en la zona de Futaleufú, y había un sistema APR que captaba agua desde una fuente superficial. La región no tenía problema de decreto de escasez ni nada de aquello, pero sí esa microcuenca. Por lo tanto, que una región no tenga un decreto de escasez no significa que alguna zona en particular no lo tenga. Y razón de ello, es justamente un poco la motivación de que existan los camiones de aljibes que reparten agua, ¿cierto?, que entregan para el abastecimiento de la población. Lo que uno, y como decía, lo que nosotros estamos proponiendo es que, por ejemplo, en el sector de restricción del acuífero Bueno Medio, en esta región, se conforme la comunidad de agua subterránea. ¿Cuál es la complejidad? Que es un procedimiento largo, ¿cierto?, que va en trámite judicial, además, donde tienen que estar todos los actores más o menos de acuerdo. Y lo que nosotros queremos motivar, ¿cierto?, desde el Ejecutivo es la promoción de un proyecto de ley que permita traer este procedimiento que es largo a un procedimiento más acotado dentro de la Administración. Y que en el caso de aguas subterráneas, por ejemplo, pudiese propiciarse a través de la propia declaración de áreas de restricción y prohibición, donde ya uno parte con un rol de usuario identificado, con datos ciertos respecto de los derechos de aprovechamiento de existentes y de quiénes son sus titulares. Entonces, a nivel nacional, tenemos 15 comunidades de aguas subterráneas conformadas, pero tenemos 200 sectores de áreas con restricción y prohibición. Por lo tanto, en este delta, que son del orden de 180, ¿cierto?, uno pudiese propiciar que a través de un procedimiento administrativo y más rápido poder conformar estas comunidades. Pero no solamente conformar solamente en el papel. Yo creo que esto igual es importante señalarlo. Lo que la DGA tiene que propiciar es la correcta conformación de comunidades superficiales o subterráneas, pero que también estén empoderadas en el territorio. Es decir, que también sean un brazo aliado de la DGA que permita administrar correctamente los derechos de aprovechamiento y proteger la sustentabilidad y la sostenibilidad de nuestras fuentes. Eso, senador. En materia de fiscalización, para esta región, 64 expedientes aperturados, 49 de estos resueltos, 817 UTM en sanciones, 907 derechos de aprovechamiento, que son 4 millones de litros por segundo. Esto, nuevamente insisto, es la mezcla de derechos consultivos con no consultivos y con aplicación de patentes por no uso del orden de 782.000 UTM. La cuenca seleccionada para el Consejo piloto es la cuenca del río Valdivia. Acá se ha trabajado con el gobierno regional, estamos en pos de avanzar hacia la primera reunión del grupo promotor y pensamos que ya en el cuarto trimestre de este año debiésemos tener el Consejo de Cuenca propiamente tal. Los lagos. La región de los lagos, precipitaciones del orden de 210 milímetros a la fecha, caudales en las temporadas 2021 a 2023 por debajo de los promedios históricos para el periodo de análisis. Los niveles de acuífero, en particular en el acuífero Costeras Norte, similar a los acuíferos de las regiones previas. Disminución del nivel de la napa freática en las temporadas de uso, recuperación en las temporadas de recarga. Al igual que la región anterior, acá no tenemos comunidades de aguas, no hay organizaciones de usuario. Existen 8 reservas existentes, estos son para abastecimiento, pero también extractivas. Hay 112 sectores hidrológicos de aprovechamiento común, 3.528 UTM pagadas, en proceso de sanción de 24 expedientes de fiscalización cursados durante el año 2022. De los 92, de los 79 expedientes resueltos. Hay 846 derechos de aprovechamiento otorgados que están afectos a pago de patentes por no uso, con una sanción del orden de 353.000 UTM. En este caso, la cuenca que se seleccionó fue una subcuenca, que es la subcuenca del río Maullín. Acá hay un levantamiento ya de actores realizado
Y está pendiente el trabajo con el grupo promotor. En esta cuenca se va a trabajar rápidamente y dentro del tercer trimestre la propuesta es ya tener conformado el consejo correspondiente en su primera sesión. Bueno, y acá comenzamos con las dos últimas regiones que son Aysén y Magallanes. Aysén a la fecha efectivamente registra precipitaciones por sobre el histórico y los caudales son bastante variables, tanto para las temporadas 2021-2022, 2022-2023 respecto del caudal histórico. Esta región prácticamente tiene una componente caudal importante en términos de nieve, pero también de pluviometría. Existen 12 reservas en esta zona que están visualizadas para el abastecimiento de la población, también reservas extractivas, también reservas ecosistémicas, y hay 105 sectores hidrológicos de aprovechamiento común. Estos 105 sectores son nuevos. Esto es el trabajo que indiqué al principio de la presentación, iniciado la tarea entre el año 2022 y 2023. Hay 5 comunidades de agua superficiales, o sea, aquí uno ve que en realidad la brecha de la región de los ríos y los lagos es efectivamente una brecha, porque en el caso de Aysén ya existen comunidades de aguas superficiales. Entonces aquí también pasa un poco por la motivación de parte de los usuarios, en cómo ellos se organizan. La razón por organizarse depende de muchas variables. A veces puede ser la disponibilidad del recurso hídrico, la necesidad efectivamente de apalancar, por ejemplo, proyectos de mejoramiento de los canales, proyectos de obras, que necesariamente la Comisión Nacional de Riego exige esto, y a nosotros nos parece bien. Y por lo tanto la realidad de cada una de las regiones es distinta. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá o cuál tiene que ser la nueva mirada de la gobernanza? Es lo que buscamos con la implementación de los consejos de cuenca. El consejo de cuenca lo que están buscando es levantar cuáles son las brechas que existen en la región, ver cómo estas brechas se pueden resolver, pero también observar cuál es la vocación de cada una de estas. No con el sentido solamente a los tenedores de aprovechamiento de agua, que sin duda tienen los derechos de aprovechamiento, esto es así, y tienen facultades sobre estos derechos otorgados, estén o no estén conformados en organización de usuarios, pero el Consejo de Cuenca comienza ya a mirar la realidad y dice, mira, en esta cuenca, como por ejemplo la del río Aysén, en esta región, corresponde conformar comunidades de agua subterránea, o en la región de los ríos, similar situación. Patentes por no uso, 285 derechos de aprovechamiento con 266.000 UTM. Expediente aperturado durante el año 2022, uno podría decir, bueno, ¿por qué se abren expedientes de fiscalización en la zona sur? Cuando en teoría acá no hay problemas de disponibilidad de agua, aquí los problemas son otros. Las fiscalizaciones pueden ser por extracción de aguas no autorizadas, por monitoreo de extracciones, por modificaciones de cauce y otras tipologías que el área de fiscalización las tenemos reflejadas y que son parte de las acciones de fiscalización y de nuestros procedimientos que realizamos todos los años. Y la región de Magallanes, la estación de caudales en Río Las Minas, los caudales promedios bastante más altos que la temporada 2021-2023, con algunos pics ciertamente en los meses de julio-agosto, para la temporada 2021-2022, y el registro de precipitaciones a la fecha bastante más bajo que el histórico. El Consejo de Cuenca, o la cuenca, perdón, seleccionada para implementar el Consejo de Cuenca piloto en la cuenca costera entre Seno de Andrew y río Hollenberg. Acá, la próxima semana, el subdirector de la DGA va a la región a reunirse ya en conjunto con los profesionales de medio ambiente, a la gobernación, al gobierno regional, perdón, para efecto de comenzar el trabajo de los grupos promotores y el levantamiento de actores de esta cuenca. Existe una organización de asociación de canalistas, existen 2 decretos de escasez vigentes, esto es lo que conversamos hace un rato, y existe una reserva de caudales en este sector y 73 sectores hidrológicos de aprovechamiento común, que es parte del trabajo realizado 2022-2023.
En patentes por no uso, 224 derechos de aprovechamiento otorgados con un monto de 39.444 UTM y 20 expedientes aperturados durante el año 2022, resueltos 16 y de estos 16, 5 con una aplicación de multas del orden de 1.000 UTM. Esa es la realidad hídrica a nivel nacional, señor presidente. Solamente comentar como una última lámina de cierre cuáles son las líneas estratégicas y los desafíos para la Dirección General de Aguas hoy día. La primera tarea, que está mandatada desde abril del año 2022, es la completa implementación del Código de Aguas. Acá hemos avanzado emitiendo resoluciones de artículo 56, tanto para el abastecimiento de la población, aguas del minero. También hemos sacado algunas resoluciones y procedimientos para los sistemas de saneamiento rural, donde los sistemas deben informar a la DGA los puntos de captación y los caudales que están allí extrayendo. Y los reglamentos nuevos, entre ellos el reglamento de los planes estratégicos de recursos hídricos, el reglamento de investigación, innovación y educación, el reglamento de glaciares de usos no extractivos, que ya se encuentran hoy día en Contraloría General para la toma de razón. El siguiente hito importante es el conformar en conjunto y en el trabajo del Comité Interministerial los primeros 16 consejos de cuenca como fase inicial. Hay una proyección que dentro del comité nos hemos propuesto como una gran tarea, que es a septiembre de este año ya tener un proyecto, un borrador de proyecto. Un borrador de proyecto que converse no solamente con las realidades regionales, sino que también con los actores. Y acá, dentro del trabajo y la estrategia que hemos tomado junto con los otros ministerios, Medio Ambiente, Energía, Ciencia, Minería y Agricultura, justamente pretendemos trabajar con la información que es levantada desde nuestros profesionales en las macrozonas que ya están trabajando desde el año 2022 a la fecha. Y además tener reuniones con los actores y con los gremios importantes dentro de cada una de las cuencas. Y aquí están la agricultura, la sanitaria, la minería ciertamente y también el área de energía y otros. Y como tercer eje que nos parece fundamental, revisar cuáles son los proyectos de ley que hoy día están asociados a materias de agua, no solamente de la cartera del Ministerio de Obras Públicas, sino de otros ministerios. Y hoy día, por ejemplo, en este mismo horario, en la Cámara de Diputados ya se comienza a discutir la ampliación de los 18 meses como modificación a la Ley 21.435. Entonces, hay una serie de iniciativas que ya hemos levantado con el equipo legislativo de la DGA y del Gabinete del Ministerio de Obras Públicas, además de las iniciativas que tenemos que revisar en conjunto con los otros ministerios. Y la última tarea, ¿cierto?, es robustecer a la DGA. Como ustedes observaron dentro de las láminas, hay una importante tarea en términos de conformación, de promoción de la conformación de aguas, de comunidades de aguas, tanto superficiales como subterráneas, pero también es avanzar en la materia de fiscalización. Prácticamente de todos los actores, ¿cierto?, en las diferentes regiones existe una necesidad de poder ampliar estas facultades. Ya desde el año 2022 a la fecha y a junio de este año, el equipo de fiscalización, y cuando hablo de fiscalización no solamente se refiere a los procesos sancionatorios, también se refiere al proceso de fiscalización en términos de materias medioambientales y de organización de usuarios. La DGA debiese crecer de su votación del año 2022, que eran 70 funcionarios, a 80 hasta 128, 140 funcionarios. Esa es nuestra proyección. Y para eso, ¿cierto?, en el presupuesto de la ley del presente año, ya estamos cerrando los procesos de concurso iniciados que nos permitió el presupuesto, y a junio ya debiésemos contar con capacidad plena para empezar a trabajar. No obstante eso, vemos que todavía existe una brecha. Y como existe una brecha, nos sentamos con el equipo del
de la DGA, y cuando me refiero al equipo, a los jefes de departamento correspondientes, y también con la mirada de los directores regionales, a ver cuál es la estructura que la DGA necesita en términos de organigrama, capacidades e instalaciones para efectivamente realizar de manera completa la tarea. Y en esto ya hemos recibido, ¿cierto?, de parte de la Dirección de Presupuesto los primeros lineamientos para la discusión del presupuesto 2024. Y con esa mirada, ¿cierto?, estamos ya construyendo el presupuesto 2024-2026 que nos permite desarrollar e implementar correctamente la modificación del Código de Aguas y hacernos cargo de estas otras dos tareas, que es la conformación del Consejo de Cuenca a través de las secretarías técnicas que estarán radicadas en la DGA, y de los proyectos de ley que sean iniciativas de los parlamentarios y también iniciativas propias del servicio y de otros ministerios. Eso, señor presidente, sería la presentación. Muchas gracias, don Rodrigo, por esta completa exposición que nos ha hecho de la realidad de la hídrica de cada región del país. Ofrece la palabra, senadora Isabel Allende. Bueno, agradecer al director nacional en primer lugar por esta presentación. La verdad es que en gran medida no hace más que confirmar lo que venimos diciendo hace bastante rato, digamos. O sea, este país está viviendo una situación, digamos, extrema de escasez hídrica y que está afectando a prácticamente ya todas las regiones, incluido Magallanes, que suena sorprendente. La gran interrogante más general que yo le puedo decir al director y que lo hemos expresado muchas veces en el transcurso de las sesiones de esta comisión es un poco la reacción un tanto tardía que hemos tenido como país, y hablo de muchos años, no hablo, digamos, ni este gobierno que lleva un año o el gobierno pasado, sino una reacción bastante tardía que hemos tenido como país, para una información mucho más completa, de la cual todavía aún carecemos en alguna medida, porque nunca uno puede hacer una buena gestión si no tiene una información mucho más rigurosa en términos de los caudales, en términos de lo que nos queda en agua subterránea, etcétera, las disponibilidades. Los derechos de aprovechamiento, que en algunos casos se sobreotorgaron y que evidentemente tampoco hay ahí como demasiada claridad. Y creo que también ya lo vimos incluso la sesión pasada con una muy interesante exposición de Chile, de la Fundación Chile, en la cual el diagnóstico también es bastante complejo, digamos, porque evidentemente hay un tema de gestión que no es menor. Entonces, y el fraccionamiento que hemos hablado tantas veces y que el Banco Mundial también lo señaló. Entonces, ¿cómo se puede ser eficiente, uno, cuando se carece la información adecuada o completa, y dos, cuando tiene una dispersión de funciones? Y por eso es muy importante que se avance en claridad qué es lo que se va a hacer. Y bueno, ellos tienen una mirada particular y entre otras cosas, creen que la Dirección General de Agua debiera tener un rol más todavía relevante en este tema mientras se termina por resolver, porque no se ha terminado de dilucidar. Entonces, todo esto no hace más que reafirmar el que efectivamente como país hemos reaccionado bastante tarde frente a una situación que se vuelve cada vez más crítica, porque si uno revisa el tema de los embalses, si uno revisa, digamos, los caudales, si uno revisa todo lo que nos está entregando, en la región de Valparaíso tenemos 36, sería, digamos, decretos de escasez hídrica. Usted habla de 3 o 4, pero es porque se menciona, supongo, varias veces la comuna, pero y de emergencia agrícola un montón, digamos, como 200 y tantos en el país, en fin. Entonces, al final, todo esto uno lo deja bastante preocupado porque todavía siento que avanzamos lento. Y creo que la respuesta nuestra no puede ir, digamos, si esto va cada vez agudizándose más y haciendo situaciones más complejas a las comunidades que se ven incluso sin el recurso en circunstancias que es el derecho básico, digamos, y un derecho humano, incluso el acceso al agua potable. Entonces, en concreto, yo siento que la Dirección General de Agua, que está teniendo un rol relevante y que así lo hemos asignado incluso en las distintas leyes que le hemos ido ampliando sus facultades en términos de fiscalización, en términos de presencia en el territorio, en términos, digamos, de acción. Tiene que, efectivamente, lo último que dijo el director, efectivamente organizarse bien para la realidad de cada región, porque obviamente una mirada es la mirada general, pero otra cosa es la realidad de cada región. Y en nuestra región en concreto, yo quisiera que me explicara más cómo sigue el diálogo para ver el tema del río Aconcagua,
estamos cada vez viviendo una situación crítica. En un momento dado, bueno, no hubo los acuerdos, ha tenido que intervenir la Dirección General de Agua, para eso le dimos las facultades. Me gustaría saber que me explicara cómo va a conseguir ello. Segundo, hemos pedido información que todavía no se nos entrega y está pendiente sobre el embalse Catemu. ¿Cuál es la alternativa que se está haciendo? Puesto que se dice que se dejaría de ser en los términos originales, pero las alternativas todavía no nos lo entregan y creo que eso no corresponde, digamos, o saber por lo menos los avances. En términos de, sé que va a haber poco tiempo, pero la Contraloría hizo un informe complejo para la Dirección General de Agua en cuanto a todavía las insuficiencias o retrasos. Entonces, es importante saber los avances en la red de monitoreo, en la gestión de los planes justamente estratégicos de gestión y en los planes estratégicos de recursos hídricos. Son las herramientas que nos han ido entregando a través de, o los reglamentos que usted mencionó para el Código de Agua, su implementación. Entonces, también es bueno saber un poco cómo van, por dejarlo hasta ahí nomás, presidente, por ahora. Y la última cosa, la selección de la cuenca, yo sé que tiene mucha participación el gobierno, pero la pregunta que uno se hace regional, la pregunta que uno se hace sí, porque uno no conoce el detalle que llevó a elegir tal o cual cuenca. Si había otra alternativa, por ejemplo, en el caso de Valparaíso se dice ya la cuenca del río La Ligua. ¿Ustedes tenían como una dirección especializada, tenían pensado alguna otra alternativa o simplemente, supongo que habrá una metodología específica, pero queda la opinión del gobierno? Y finalmente, yo me imagino que ustedes tienen una opinión sobre la extensión de los derechos de aprovechamiento, que fue algo que todos unánimemente expresamos de alguna manera, pero hay que ver en los registros, estoy hablando, en un tiempo prudente, porque no creemos mucho de nosotros que sea conveniente hacerlo en un plazo tan extensivo como por lo menos un proyecto se presentó, que eran 5 años, y creemos que es excesivo. Entonces creo que la Dirección General de Agua y el Ministerio de Obras Públicas tienen algo que decir a este respecto y me gustaría también conocer aquello. Gracias, senadora Carmen Gloria Aravena. Que estuvo muy completa y voy a ir directamente a mis consultas. Lo primero dice relación con el tema, bueno, los montos de cobro de patente por no uso es altísimo en UTM, si usted tiene el total y sobre todo si es que esto se está pagando, porque no es un tema menor. Y efectivamente yo creo que siempre está la discusión de si se justifican 5 años o podemos disminuir ese tiempo. Lo segundo es si las fiscalizaciones tienen origen en una denuncia o es más bien un monitoreo aleatorio que ustedes hacen, digamos, al territorio. Y una pregunta que para mí es importante, que es el tema de cuánta gente cuenta la DG hoy día y si es que el hecho de haber aprobado, a mí me tocó trabajar junto con otras comisiones que también se involucraron en el Código de Agua 2 años por agricultura y obviamente una de las mayores debilidades que tiene la institución no es lo técnico, sino más bien la cantidad de personas que tienen que hacer un trabajo que además aumentó con el Código y se les dieron más atribuciones, pero no sé si eso fue acompañado con el número de personas. Y por último, algo que quizás puede ser pero que a mí me interesa desde el punto de vista más biológico, que es ¿cómo podría afectar desde el punto de vista de ustedes, que son especialistas en el área, la superficie de incendios que este año tuvimos? Me refiero específicamente a ejemplos como la comuna de Lumaco. Nosotros tenemos una situación, la verdad, la Araucanía, que cuando la comparo con el resto del país es bastante buena, pero hay un 25% de superficie incendiada. O sea, que si bien va a aparecer algo de hierbas, etcétera, el crecimiento ni aunque se quisiera hacer una replantación, va a haber una densidad, digamos, arbórea como había. Entonces, tiene que haber un efecto en estas comunas donde el 25% de la superficie de la segunda comuna más grande de la Araucanía se incendia. O sea, porque ahí hay una infiltración que va a ser menor. No sé si hay estudios al respecto, si ustedes tienen alguna proyección estadística que diga que efectivamente cuando existe esto va a haber, ¿cierto?, una menor infiltración, etcétera. Solo una curiosidad más bien técnica, pero que no es menor, porque hay muchos efectos en un incendio, pero muchas veces no se discute
y no es un tema menor, porque claro, en el caso de mi región es una región que efectivamente tiene, por ejemplo, la cuenca del Tolten. Yo no pondría en discusión en el caso mío la elección, porque claramente irradia la zona más de agrícola con mayor intensidad de riego, justamente en la cuenca del río Tolten. Entonces no es tema de que hayan elegido esa, pero sí, si me pudiera explicar un poquito, porque justamente donde ocurrieron los incendios son zonas de mayor sequía. Gracias. Yo solo recordar que quedan 5 minutos. Senador Allende. Muy breve. Respecto a la fiscalización, es interesante más detalle, porque no es lo mismo por distintas razones. Y no se ha hablado también, por ejemplo, no solo la extracción ilegal o sobre extracción de lo autorizado, digamos, sino que también, por ejemplo, los camiones aljibes. Entendemos que ha habido varias denuncias y sería bueno también saber un poco más cuál es la mirada que tienen ustedes. Senador Velázquez. Gracias, presidente. Muy breve. Muchas preguntas. Sí, ¿hay algún, no sé si mesa de trabajo, algún plan estratégico en cada región en el desarrollo de las labores con el gobierno regional y con los municipios? ¿Hay algún elemento que se quisiera enfatizar por parte de su dirección y la voluntad política, ¿cierto? Claro, porque hay una formalidad aquí de trabajo, pero ¿cómo se observa aquello? Porque es una emergencia en el fondo lo que estamos atendiendo. Pero ¿están sumados los actores? Como confianza usted puede manifestarnos, o a veces no observan que está a tal grado de urgencia. Gracias, presidente. Le voy a ofrecer la palabra, señor director, para que pueda responder rápidamente y al final hacer una propuesta para ver cómo seguimos con este tema. Señor director. Señor presidente, por su intermedio, responder rápidamente algunas de todas las consultas expuestas. A ver, en materia de fiscalización, hay dos vías, la vía de oficio y la vía de la denuncia. La vía de oficio es que el propio servicio constata una infracción y en la cual genera un expediente. En estos casos, de hecho, Carmen, que es la jefa de fiscalización, en algunas regiones hemos implementado monitoreo a través de vuelos de dron, ¿cierto?, donde detectamos ciertas zonas con obras y fiscalizamos obras que dentro de nuestros catastros no están con los permisos y por lo tanto allí se apertura un expediente de oficio. Y, por ejemplo, otras aplicaciones de este tipo son los monitoreos de extracciones efectivas, donde el Departamento de Hidrología genera un informe en el cual se dice, mira, estos captaciones no están cumpliendo o no están registrando o no existe la obra registrada en el monitoreo. Eso, como para aperturar, podrían ser expedientes de oficio. Y la otra materia son las fiscalizaciones por denuncia, ¿cierto?, que las presenta cualquier tercero interesado. El detalle podemos comprometerlo como para enviar al menos la diferencia por región y quizá por tipología durante el año 2022. ¿Y cuáles de estos efectivamente lograron aquí alguna multa o sanción en específico? Hoy día el pago de patentes por no uso a la fecha lleva registrado, aplicación de patentes por no uso del orden de 23.000 millones de pesos. Eso pagado. Es bastante menor que el total. El detalle, si ustedes se fijan dentro de la lámina, es cosa de sumar, ¿cierto? Pero es histórico. Yo aquí quiero señalar lo siguiente. 23.000 millones de pesos es prácticamente el 50% más del presupuesto que la DGA tiene para inversión. O sea, el presupuesto de la DGA para inversión, 15.000 millones este año, 23.000 millones pagados a la fecha en pago de patentes por no uso. Y esto se deriva, ¿cierto?, al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, también a las comunas correspondientes, y se hace la repartición de acuerdo lo señala la normativa existente. Pero aquí uno pudiese aperturar lo que usted señala, senador, cómo el gobierno regional se involucra en esto. El pago de patentes por no uso genera fondos para los gobiernos regionales. Por lo tanto, una de las líneas de acción de los gobiernos regionales deberá ser, bueno, cuánto a través del pago de patentes por no uso que se genera a través de una sanción, permite a la propia región generar procesos para esto. Solamente dice que van al Fondo Nacional de Desarrollo, ¿cierto? Pero la lógica a uno le diría, claro, el foco uno diría, bueno, lo que está gestionado a través de la AGA, que se gestione para iniciativas de agua asociadas. Ahora, en términos de la extinción de los derechos, estamos diciendo que son 5 años más. Bueno, esto ocurriría solo en 5 años más, pero son 5 años en los cuales efectivamente para cualquier gobierno regional
es una fuente de recursos que permite hacer alguna gestión y no solamente avanzar, por ejemplo, en sistemas de saneamiento rural o en la entrega de soluciones a través de caminos de aljibe, sino que buscar soluciones que son del tipo más integrales. Y en ese trabajo, cuando se seleccionan los consejos de cuenca o la cuenca en específico, la DGA lo que pone en la mesa es la realidad de la región, es decir, cuáles son las cuencas principales de la región. Y el gobierno regional, en base a la información que el servicio entrega, que es decir, por ejemplo, en esta cuenca existen tantos derechos de aprovechamiento, tantas zonas de restricción, tantas comunidades de agua superficial o subterránea, el gobierno regional decide cuál es la cuenca en la cual va a trabajar en específico. Y sobre estas cuencas, ¿dónde estamos trabajando? El caso de la región de Valparaíso, Ligua, Petorca, Aconcagua, prácticamente tienen la misma situación de prioridad. Entonces, lo que nosotros hemos dicho, y así el presidente lo ha señalado, el Consejo de Cuenca tiene que partir. La forma en la que gestionamos el recurso hídrico ya tiene que ser diferente. Está bien otorgar derecho de aprovechamiento, pero también nos tenemos que hacer cargo de la realidad, con esta mirada que es macro, nivel nacional, pero también mirando la realidad del territorio. Y esto, en el Código del año 81, donde el agua sobraba, ¿cierto? Es una mirada que hoy día está en el territorio. ¿Y dónde está y en qué herramienta está en el territorio? Entregada por la reforma del año 2022 en el Reglamento de Planes Estratégicos de Recursos Hídricos. Esta es la mirada del territorio. El plan estratégico, que hoy día ya está en un reglamento, como dije, en Contraloría, pasa a ser una herramienta para el Consejo de Cuenca. Y acompañado de aquello, el Fondo de Investigación, Innovación y Educación en Recursos Hídricos. Un fondo en el cual distintas entidades, ¿cierto?, podrán postular para iniciativas prioritarias, ¿cierto?, a los consejos de cuenca o a otras dentro de la región. Pero ya le estamos poniendo la mirada al territorio, cuestión que antes del año 2022 no estaba. Y si uno hace memoria hacia diferentes instancias de gestión hídrica, de recursos hídricos, que se habló mucho en Rapel, en Biobío y en otras regiones, había una componente muy estricta que no permitía avanzar en esto. Hoy día el Consejo de Cuenca es una herramienta que está allí. Los planes estratégicos, en la modificación del código y en la ley de cambio climático también así lo señalan. CATEMU es justamente una iniciativa que hoy día la Dirección de Obra Hidráulica está revisando. Yo puedo conversar con la directora un poco para levantar este requerimiento y reiterar la solicitud de información de parte de esta comisión. Señalar que la cuenca Aconcagua no solamente tiene CATEMU como idea de embalse, hay otros 3 o 4 embalses también más pequeños que probablemente también puedan ser parte de la solución para la cuenca. La intervención de Aconcagua todavía sigue. Hemos tenido algunas conversaciones con la Junta de Vigilancia. Ya estamos entrando al periodo en el cual debiésemos comenzar nuevamente a incorporar agua al embalse de Los Aromos para no someter a racionamiento la región de Valparaíso, la comunidad de Valparaíso, y en eso ya estamos, senadora. La última semana los caudales fueron bastante a la baja. Estábamos del orden de 10 metros cúbicos y de un día para otro llegamos a 5. Los pozos de la DOH siguen funcionando con el convenio de DOH sanitaria, de tal forma que la sanitaria está operando los pozos de la Dirección de Obras Hidráulicas para entregar hasta caudales del orden de 1,5 a 1,8 metros cúbicos por segundo. La delegada regional le solicitó formalmente a la directora de la DOH mantener la operación de los pozos hasta mayo de este año, hasta el 30 de mayo. Me consultaron a mí como director, yo di el ok, que en definitiva era bueno para terminar correctamente la temporada. Pero Aconcagua es un caso muy particular en el cual uno pensaría, bueno, en la región de Valparaíso, ¿cuál sería, o en paralelo inclusive, cuál sería el próximo consejo de cuenca que debiésemos trabajar? Ligua Petorca ciertamente tiene una situación deficitaria histórica, ha sido el hijo de la sequía, ¿cierto?, del cambio climático, pero uno hoy día comienza a mirar que también está Aconcagua, también está la región de Ñuble, si uno mira un poquito más al norte, Copiapó, Choapa también probablemente. Entonces la situación de dónde es necesario gestionar de manera distinta el recurso hídrico ya no es propia de la zona norte, es prácticamente todo nuestro territorio. Y ahí es cuando hablamos de la conformación de consejos de cuenca o de comunidades de aguas superficiales subterráneas en algunas regiones donde no existe. Esto es súper necesario.
Ok, muchas gracias. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor director. Yo propongo a la comisión que después de la semana regional pudiésemos solicitar, porque lo que hemos conocido hoy día es la gestión y fiscalización de recursos hídricos. Ahora sería importante saber cuál es el plan de inversiones en materia de infraestructura por parte del Ministerio de Obras Públicas y por parte del Ministerio de Agricultura y de la Comisión Nacional de Riego, cuál va a ser la gestión, que ellos también obviamente realizan gestión y estudios en materia de desarrollo agrícola. Por lo tanto, si le parece a la comisión, senador Allende. Presidente, yo quiero saber, con más precisión, tal vez el secretario nos pueda ayudar, ¿en cuánto tiempo más vamos a tener? Porque nosotros tenemos proyectos pendientes, entonces a mí me gustaría que fuéramos avanzando los proyectos pendientes. Nosotros tenemos la desalinización, eficiencia hídrica, tratamiento o reuso de plantas residuales, entonces me gustaría que empezáramos a trabajar los proyectos, porque está bien recibir esta información, pero eso nos los puede mandar por escrito en algunos casos, no necesitamos ocupar, digamos, la escasa 2 horas, hora y media que tenemos ahora. Tengo entendido que no. Me gustaría saber. No están todavía disponibles los proyectos. A ver, quiero saber que nos informe el secretario, porque dependiendo de eso creo yo que realmente vale la pena poder programarnos. Presidente, en concreto, los dos temas que hemos estado viendo que son quizás más urgentes, en lo relacionado con la desalinización, efectivamente se conformó la mesa técnica con los asesores. Está Carlos Esteves liderando ese tema. Están viendo la forma de avanzar. No es algo necesariamente que vaya a estar necesariamente de aquí al cortísimo plazo. Nosotros ayer nos estuvimos conversando con Carlos brevemente y están apuntando a avanzar lo que más se pueda. Y también respecto del proyecto que en su minuto, se empezó a ver de su autoría, también ellos estaban, se acuerdan, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, una serie de observaciones y estaban tratando ellos de avanzar. Exacto. Estaban tratando de avanzar en indicaciones concretas, pero están trabajando. Le vamos a volver a insistir en que nos den una fecha concreta, pero están en eso. ¿Ah? Sí. Ya mire, en concreto lo que pasa es que... 15.588 que se está votando ahora en la Cámara. Sí, no, pero acá no está eso. ¿No pasa para acá? Evidentemente va a llegar acá. Claro. ¿Cuál? Exactamente. La postergación. Sí, puede que pase a Agricultura. Hay que ver qué pasa, ¿no es cierto?, en la Cámara, cuando llegue acá al Senado, qué distribución se le da, eventualmente puede ser Agricultura también, que ¿no es cierto? Claro, hay que ver eso, claro, eso como... Sí. Claro, hay que esperar que se dé cuenta. Lo que pasa es que aparentemente ya el próximo, después del 8 de mayo, estaría aparentemente retornando el presidente titular, pero tenemos que dejar una tabla para la próxima semana. Entonces, como no tenemos proyecto de ley, obviamente que voy a proponer, senadora Carmen Gloria. De tiempo de cuánto para poder realizar. Porque eso nos permite programarnos también. Claro, habría que pedirles que precisen quizás, como vino la ministra en su minuto. No, pero ahora ya, claro. Exacto, y dio ciertas pautas. No, yo creo que lo que hay que hacer es un oficio con el acuerdo de la comisión, un oficio dirigido al ministerio para que en relación a los proyectos que están en curso ponga fecha. Perfecto. ¿Okay? Perfecto. Bien, habiéndose cumplido los... Perdón, y el oficio que reitera una vez más la Dirección de Obra Hidráulica, por favor, para saber la situación del embalse Catemo, por favor. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión. Sí.